Buenos días a todos y todas. Tercera oportunidad que nos toca en estas asambleas. Creo que hicimos una en la magna del 2 y una en la magna del 1. Cuarta entonces, puede ser. Más allá de los diálogos permanentes que tenemos con los departamentos, los institutos, las gremiales, nos parece que está bueno mantenernos en contacto. Nos pareció desde siempre, desde que nos tocó asumir el 1 de agosto del 2022, pero nos parece mucho más crucial y esencial desde diciembre del 2023. Como siempre decimos con Vale, cuando vamos a los departamentos, planteamos ese primer año y medio varias políticas de crecimiento para la facultad y por supuesto intentando no descuidarlas ahora, sí nos queda claro que desde el 10 de diciembre del 2023 trabajamos más en la resistencia por el ajuste salvaje que están sufriendo, en particular en lo que nos toca a nosotros, ¿no? La educación, la universidad, la ciencia, pero por supuesto que esto podríamos extenderlo a la salud, la cultura, el trabajo, la producción, todos términos que no suelen estar en ningún discurso oficial. Dicho eso, como decía, tanto a Vale como a mí nos ha tocado poner la cara en muchos lugares, intentando plantear que no es posible una Argentina seria, desarrollada, productiva, innovadora, sin universidades públicas de calidad, sin ciencia y tecnología de calidad. En ese contexto, desde diciembre del 2023 planteamos que hay tres grandes ejes que nos preocupan y que están en una situación, en algunos casos, desesperantes, que son, siempre lo digo, no en un orden de prioridades, sino en algún orden que podamos tomar, el de los gastos de funcionamiento de las universidades, el de la cuestión salarial y el del ajuste feroz del sistema de ciencia y tecnología. Voy a hacer un breve resumen yo de los dos primeros que comenté y va a ser un breve resumen Vale del tercero. Vale ha trabajado fuerte con muchos miembros de esta comunidad, pero también de las distintas comunidades científicas del país, en el armado de RAICIT y de alguna forma en la visibilización de la situación general terrible que vive hoy el sistema de ciencia y tecnología. Así que esa parte la va a contar en detalle Vale en unos minutos. Yo quería hablar primero de los gastos de funcionamiento. El año pasado, la gran marcha de abril le arrancó, a mí me gusta decirlo en esos términos, le arrancó al gobierno 270% de reajuste sobre esos gastos de funcionamiento, y digo le arrancó porque no había ninguna intención del gobierno nacional de mejorar esos gastos de funcionamiento, fueron forzados por esa gran marcha de abril. Primero fue solo para la Universidad de Buenos Aires, nosotros decíamos que eso claramente era un error, pero en 15 días aproximadamente después del anuncio para la UBA se generalizó a todas las 61 universidades nacionales del país y por supuesto como correspondía con el mismo porcentaje de reajuste. En ese momento, disculpen si aburro con un poco de números, pero me parece que está bueno dar también contextos de datos duros que nos ayudan a dar estos debates. En ese momento teníamos una inflación interanual que bordeaba el 300% y si mirábamos la inflación anual 2023 era el 211. Ese 270 de alguna forma se metió en el medio de esos dos números y digo que es importante porque cuando demos el debate para este año algo de eso va a haber que tener en cuenta a la hora de ver bien qué estamos reclamando. Ese 270% que recibieron las universidades nacionales, la Universidad de Buenos Aires la reprodujo en las facultades y la facultad lo reprodujo en los departamentos. Entonces, de alguna forma, todos recibimos, con respecto a lo que recibíamos en el 2023, todos recibimos esa cifra multiplicada por 3.7. En el caso de la facultad, haciendo números concretos, los gastos de funcionamiento estaban un poco por encima de los 200 millones de pesos y quedaron un poco por debajo de los 800 millones de pesos. Parece mucho cuando lo decimos así, en realidad eso lo único que hacía era reproducir la inflación. Y
En términos de la cuota mensual, les recuerdo que los gastos de funcionamiento se distribuyen a las facultades de manera mensual, en general atrasado, lo que es un problema, sobre todo cuando hay contextos inflacionarios. En lo que era la facultad en el 2023, la cuota mensual de gasto de funcionamiento era algo así como 18 millones de pesos, hoy es de 65 millones de pesos. Y digo que hoy sigue siendo porque está congelado al 2024 y ese es uno de los primeros problemas que hoy tenemos. De nuevo, si uno piensa 65 millones de pesos para toda la facultad en gasto de funcionamiento, llega a la conclusión de que la cifra es bajísima. Imaginen que tenemos 120.000 metros cuadrados, 4 edificios, esta plata se distribuye entre los departamentos, es muy bajo ese valor que recibimos. Solo para que se den una idea, después de 60 años pudimos reparar la cocina del comedor del pabellón 1, que por suerte vino por fondos adicionales de la Universidad de Buenos Aires, que gestionamos nosotros desde la facultad, pero lo que lo puso la Universidad de Buenos Aires, solo eso costó casi 300 millones de pesos. Si uno hace esa cuenta para los gastos de funcionamiento, estamos hablando que si hubiéramos tenido que pagarlo de ahí, casi 5 cuotas mensuales de los gastos de funcionamiento se hubieran ido solo en reparar la cocina del comedor del pabellón 1, para que se den una idea de magnitud de lo que significa gestionar y con bajos fondos un monstruo como el que tenemos acá en cuanto a número de metros, cantidad de gente, cantidad de departamentos, cantidad de institutos. Bien, como les decía, por el momento tenemos un 0% de reajuste en los gastos de funcionamiento, aunque ya haya anunciado un 20% de parte del gobierno nacional. En el caso de la UBA, ese 20 termina siendo todavía más bajo porque el 20 está puesto en gasto de funcionamiento. La UBA tiene hospitales también. Si la UBA prorratea ese 20 en sus gastos de funcionamiento y los hospitales, lo que da es algo cercano al 10% de reajuste para la Universidad de Buenos Aires. Si nos llegara a la facultad de solo ese 10%, estamos lejos, por un lado, de la inflación anual del año pasado, 118%, e incluso de la interanual que tenemos hoy, que bordea el 50%. Por eso les decía que lo del año pasado, en términos del reclamo, nos convenía plantear la interanual de alguna manera. Hoy, en términos del reclamo, nos conviene plantear la anual del año pasado. Pero más allá de eso, aunque quisieran darnos la interanual, que es alrededor del 50%, de vuelta está lejos de ese 20% que está ofreciendo el gobierno. Lo loco de todo esto es que seguimos trabajando sin presupuesto, porque si hubiera presupuesto, todo esto estaría fijado en el presupuesto nacional. Por segundo año consecutivo, el gobierno nacional trabaja sin presupuesto, lo que es inédito en la historia de la vuelta de la democracia. Hubo solo 2 años que no hubo presupuesto aprobado por el Congreso, pero sí en las otras 2 oportunidades fue que el Congreso Nacional lo rechazó. O sea, no es que el gobierno nacional no lo hubiera presentado ante el Congreso de la Nación como pasa en este caso. ¿Cuál es la situación? Que por supuesto quieren manejar todo desde el Poder Ejecutivo y por lo tanto les resulta mucho más operativo, cómodo, fácil trabajar sin presupuesto, lo que es claramente un desastre para lo que es toda la administración nacional. Bien, eso en cuanto a lo que son los gastos de funcionamiento. Lo que quiero decir con esto es que otra vez estamos muy retrasados con respecto a lo que recibimos el año pasado en términos reales. La cuestión salarial, por supuesto que no hace falta que la califique porque todos y todas lo vivimos en el día a día, lo que cuesta a la gran mayoría de los trabajadores, docentes, no docentes, investigadores, incluso llegar a fin de mes. Pero haciendo un poco de números, les quiero contar que si miramos el IPC, desde que asumió Milei en diciembre del 2023, ese IPC acumulado da 205%. A veces cuando dicen que controlaron la inflación y uno mira estos números, bueno, queda en medio una contradicción entre ambas cosas. Los reajustes salariales bordean el 120%. ¿Está bien? Voy de vuelta. 205% de inflación acumulado según el IPC. Reajuste del 120. Si miramos el IPC Cava, que suele ser un poco más realista y además la gran mayoría de nosotros no solo trabaja en Cava, sino que vive en Cava, el IPC Cava está en 218% acumulado, está por encima del IPC nacional. ¿Qué es lo que da esto? Esto da una pérdida, en el primer caso, comparado contra el IPC nacional, da una pérdida salarial real
del 28%. Recuerden que la cuenta no se hace restando el IPC menos el reajuste, la cuenta es un poquitín más complicada, nos da un 28% de pérdida en los salarios reales. Si lo miramos al revés, ¿qué reajuste salarial tendrían que darnos hoy para que le empatáramos al 1 de diciembre del 2023? Eso da algo así como el 39%. ¿Está bien? O sea, hoy tendrían que darnos, cada uno tome su sueldo y haga esa cuenta para un sueldo, por ejemplo, de 1 millón de pesos en mano. Hoy tendría que estar recibiendo 1.400.000 para estar igual que el 1 de diciembre del 2023. Donde yo lo digo siempre, no vivíamos en el mejor de los mundos, los salarios no eran como tenían que ser, y cada vez que podíamos le decíamos a las autoridades nacionales, con las que al menos teníamos diálogo, no como ahora, que si no reajustaban los salarios no íbamos a poder sostener universidades públicas de calidad. Bueno, imagínense la situación en la que estamos hoy después de estos ajustes salvajes. Les decía, si comparáramos contra el IPC Cava, la pérdida real es del 31%, tendrían que darnos en mano hoy un reajuste del 45% para empatarle a diciembre del 2023. De vuelta, una situación desesperante, sobre todo para las categorías no docentes más bajas, sobre todo para las categorías docentes de dedicación exclusiva de la gente más joven, que directamente tienen salarios con los cuales es prácticamente imposible llegar a fin de mes. Nosotros venimos planteando que tiene que haber una ley de financiamiento universitario, tal cual se había planteado el año pasado, que fue aprobada por el Congreso de la Nación, que fue vetada por el presidente y que después no se pudo dar vuelta a ese veto porque no se consiguieron los 2/3 de ambas cámaras. Hoy ya hay una propuesta de la diputada Dania Tabela, del Bloque Democracia para Siempre, de una nueva ley de financiamiento universitario que se parece bastante a la que se había planteado el año pasado, ayornada en términos inflacionarios. Lo que nosotros también venimos planteando, lo defendió este Consejo Directivo, logramos que se aprobara en el Consejo Superior, es que tiene que haber una consulta popular vinculante para reafirmar esa ley de financiamiento universitario. La ventaja que tiene, artículo 40 de la Constitución reformada en el año 94, la ventaja que tiene ese artículo 40, esa posibilidad de hacer una consulta popular vinculante, es que la convocatoria no puede ser vetada por el presidente de la Nación y que su resultado final tampoco puede ser vetado por el presidente de la Nación, y en caso de ser favorable tiene que ser promulgada inmediatamente. Y la otra ventaja es que requiere mitad más uno de ambas cámaras la convocatoria a la consulta y no 2/3 como para frenar un veto. Eso nos parece que es una herramienta importante que se debería evaluar y que se debería proponer. Lamentablemente todavía no conseguimos que el SIN lo tome como propio, sí el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, pero nos parece que es una buena herramienta para poder garantizar el financiamiento universitario. De vuelta, antes de pasarle a Vale, algunas cuestiones de números que por ahí en términos absolutos dicen poco, pero en términos relativos dicen bastante. La última propuesta que había hecho el gobierno para las universidades a fin del año pasado era un presupuesto universitario que bordeaba los 4 billones de pesos, millones de millones. Por supuesto que ese número dice muy poco, pero el cálculo que se había hecho desde el SIN es que hacía falta algo así como un 50% más, algo así como 6 billones de pesos, para que el valor real del presupuesto universitario fuera similar al del 2023. ¿Está bien? Entonces, esa ley de financiamiento universitario nueva intenta llevar el valor del presupuesto universitario a la situación del 2023. Eso en cuanto a lo que quería contar de gasto de funcionamiento y de salarios. Le paso la posta unos minutos a Vale para que hable un poco de la situación general del sistema de ciencia y después retomamos con, bueno, en este contexto, qué fuimos haciendo y cómo intentamos proteger a los sectores más dañados por estos ajustes salvajes. Bueno, gracias Willy. Muy rápidamente, mi idea es contarles un poco, actualizarlos en la situación del sistema científico y tecnológico. Parte de la info que les voy a presentar acá es info que recopilamos hablando con funcionarios, con diputados, etcétera, etcétera, y mucha no es oficial, ¿sí? Eso quiero dejarlo claro. Entonces, si esto me anda...
Leo, ¿querés a ver de este lado? Ahí está. Bueno, esto simplemente para que recuerden de dónde partimos. Partimos de estas imágenes de Milei, tachando, entre otras cosas, al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y parte de las cosas que él mencionaba, esta entrevista era antes de ser presidente, parte de esas cosas se están llevando a cabo. Eso es para la gente que decía, el Congreso lo va a frenar, no va a hacer todo lo que dice, solamente decir y no hacer. Bueno, no es lo que estamos viendo. Secre de Ciencia y Tecnología, recordamos, el ministerio tenía a cargo todas estas cosas, entre otras cosas era responsable de nuevas infraestructuras, equipamientos, la biblioteca electrónica, el mantenimiento de los sistemas nacionales y grandes proyectos estratégicos como fue en su momento el COVID. Ahora la Secretaría está al mando de Darío Génova. Les pongo la foto porque no son funcionarios que se expongan muchos y es bueno conocerlos, ¿sí? Esto es lo que hace ahora el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si no llegan a ver, uno abre la página y lo que se ve es Mi Argentina, Tina, que es un bot de ayuda virtual, y trámites a distancia, ¿sí? Nada de las funciones que ahora tiene la supuesta Secretaría tiene que ver con fortalecer lo que es la ciencia y la tecnología en el país, ¿sí? Durante 2024, Génova también se llevó un récord, fue el secretario que más subejecutó un presupuesto que ya venía congelado del 2023. Terminó el año usando solamente un 13% del presupuesto asignado y estos valores se vienen manteniendo a lo largo de este año. Puse el año pasado porque ya es año completo y se puede ver justamente que el objetivo fundamental que tiene la gestión de Génova es subejecutar o no ejecutar en la práctica. Esta diapo que les estoy mostrando, esto forma parte de las cosas que todavía no son oficiales. Aparentemente la Secretaría de Ciencia y Tecnología está trabajando, entre comillas, en lo que ellos consideran que va a ser el nuevo plan de ciencia y tecnología. Si recuerdan, a fin del año pasado, Génova posteó un supuesto plan de tecnología 2024-2025, eso lo hizo en diciembre de 2024. Este año apareció con esto, que sería el nuevo plan de ciencia y tecnología. Fíjense que las áreas, no se lee bien porque es una foto, las áreas prioritarias serían agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y salud, y hay algunos de esos subtemas. No sabemos quién está trabajando en este plan, no sabemos si hay gente que está trabajando en este plan, sabemos que CONICET no está informado, no sabe exactamente en qué coincide y tiene prácticamente la misma información que les estamos dando ahora. Agencia, les recuerdo cuál era la misión de agencia, todo el mundo la sabe. Tenía fondos fundamentalmente de bancos internacionales, préstamos internacionales a los que Argentina tiene derecho, son créditos muy, muy blandos, y Argentina, al ser miembro de, por ejemplo, BID, CAF, etcétera, etcétera, tiene derecho a tomar estos préstamos que son fundamentalmente para el desarrollo científico y tecnológico. Les paso también la foto de la actual presidenta de agencia, es otra persona que búsquenla, hagan un search rápido en Google, busquen Natalia Avendaño, no van a ver las fotos típicas de funcionarios, esas fotos donde se ve inaugurando cosas, charlando con estos, con lo otro. Esta creo que es la única foto que pude rescatar de ella y es un poco el reflejo de lo que es su gestión. Recordemos que la agencia no tiene directorio desde que renunció el directorio anterior, no fue nombrado, eso es más o menos hace un año. Y eso en la práctica es una excusa para paralizar muchas de las tramitaciones que debería hacer la agencia. Les pongo también ahí la foto de José Acevedo, ¿no? Es el nuevo secretario de Ciencia y Tecnología, es el que reemplazó a Nair Niak. Les muestro otra vez la foto porque es gente que casi no vemos en ningún lado. Subsecretario, perdón, está por debajo de Génova.
es un nombre que viene de la mano de Santilli, ¿sí? Parte del acuerdo pro La Libertad Avanza, bueno, termina con este hombre en la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. Vamos, se me fue marcha atrás. Solo para recordar y para cuando, no sé, alguna vez tienen que explicar qué es lo que pasa con agencia, ese es un relevamiento de montos aproximados de subsidios similares a los que serían nuestro PICT en países vecinos. Y fíjense que no nos comparamos con Israel, con Corea, con todos los países que les gusta mirar al presidente, nos comparamos con países vecinos y la realidad de Argentina es increíble, ¿sí? Convocatorias a nuevos subsidios durante el 2024, para que tengan un punto de referencia, hubo 40 en todos los instrumentos que tenía la agencia, 2024 hubo 0, 2025 0, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros subsidios actuales? Bueno, acá les traigo un ejemplo. Este es un PICT de los 2020. La presentación fue en el 2019. En ese momento el monto, de acuerdo a la cotización del dólar, eran $16.000. La última cuota que se recibe, fíjense que lo que está haciendo la agencia es congelar los montos de los subsidios al valor con el cual fue presentado. La última cuota que se recibieron fueron $185, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo constantemente cuando nos depositan las famosas cuotas de agencia. La situación de agencia es muy precaria. Esto es un análisis que me pasó Jorge Aliaga. Hay 4 créditos vigentes en la actualidad. El crédito BID, que es el que más se utiliza para PICT, la componente relacionada con PICT está totalmente acabada. La explicación es que se debe haber usado en el aumento de los estipendios magros de las becas de agencia. La componente 3 y 4 de ese préstamo no está siendo tocada. Y hay créditos también de otros 2 bancos internacionales que también podrían ser utilizados y o reasignados a fondos PICT si hubiese la decisión política, ¿sí? Quiero destacar 2 cosas. Ahora agencia tiene plata para financiar los PICT, no hay decisión política para hacerla. Lo que también sabemos es que, de acuerdo a nuestra información, no se están renegociando nuevos créditos con ninguno de estos bancos, con lo cual la situación, bueno, de agencia es prácticamente de, desaparición. Paso por acá. CONICET. Bueno, de CONICET este año va a haber una nueva convocatoria de becas. Esas son las becas, el número de becas que va a haber en cada modalidad. 1.000 de doctorado, 300 finalización y 500 postdoc. Abrió una nueva convocatoria, la PIP 2025, ahí les pongo el monto aproximado, y lo que llamó muchísimo la atención es que en las bases de las convocatorias PIP se mencionaba esto: se valorará positivamente aquellos proyectos relacionados con agroindustria, energía, minería, salud, agua e inteligencia artificial. Punto. ¿Les suenan esos nombres? Son los mismos que plantea Génova como las líneas estratégicas de la Secretaría. Y agregan además, con un punto y seguido, o sea, algo de medio de último momento, así como también proyectos del área ciencias exactas, ¿sí? Entonces, de alguna forma, CONICET está tomando las líneas que la Secretaría de Ciencia y Tecnología quiere promover como líneas prioritarias. Una cosa importante de esto es que hay un plan de ciencia y tecnología vigente aprobado por el Congreso. Para hacer un nuevo plan de ciencia y tecnología hay que pasar por el Congreso y tiene que ser aprobado. Entonces, cualquier cosa que sea desde la Secretaría no tiene la misma relevancia o importancia que lo que es una ley aprobada por el Congreso Nacional. Seguimos con el tema de las altas de CONICET. Hay 853 personas esperando para el alta.
se van a sumar un número muy parecido de los que ingresen durante este año. No hay nombramiento de personal de apoyo, no tenemos bien relevados los números, porque muchas de esas personas ya directamente desistieron a esperar y tomaron otros trabajos. Salarios y becas perdieron 33% del poder adquisitivo. Acá si quieren, bueno, es un poco los números que les comentaba Willy. Lo que es muy interesante ver, no creo que vean en detalle el gráfico, pero los que están más abajo es universidades y CONICET, ¿sí? Entonces, de todos los salarios de personal desempeñándose en instituciones públicas, privadas, etcétera, somos los que en esta última instancia estamos más abajo. Eso trae como consecuencia, CONICET ya perdió 1.300 agentes personal estable, incluye CPAs, investigadores y no incluye becarios, ¿sí? ¿Qué más tengo? Última cosa de CONICET, se renovó, hay 2 miembros nuevos en el directorio. Uno es el responsable del agro, si recuerdan, el responsable anterior que respondía a la sociedad rural, que fue elegido, propuesto por la sociedad rural, renunció el año pasado, entre otras cosas denunciando persecución ideológica en el CONICET. Acaba de asumir José María Bruñar, no sabemos demasiado de él, sabemos por lo que él expone públicamente en su cuenta de Twitter. 2 cosas que él menciona, una es que no cree en el cambio climático, la segunda que hay que arancelar las universidades públicas. Así que ese es más o menos el perfil público que tenemos de Bruñar. El segundo miembro es Walter Fabián Cione, que es en representación de las provincias, no tenemos tampoco información respecto de él. ¿Qué más tengo? A ver, bueno, 2 cosas, sí. Este es un poco un resumen de indicadores, es bueno que los tengan, de las distintas, tanto la función CIT, agencia. De agencia, fíjense lo brutal, bajó 78% el presupuesto de la agencia, universidades nacionales 51%. Y lo último que les quiero dejar es, en tantas cosas de que uno lee redes, de que se agrede a la comunidad científica, que a CONICET nos dicen ñoquis todo el tiempo. Esta es solo una encuesta representativa, pero la mayoría de las encuestas en donde se pide cuál es la imagen de ciertos sectores de la sociedad, los científicos y los docentes universitarios, que acá no están, estamos en los primeros lugares, ¿sí? Esta es una encuesta de UDESA, fíjense, científicos estamos arriba de todo, y lo que es más interesante es que ellos hicieron un diferenciaron de acuerdo al voto en las últimas elecciones presidenciales. Fíjense que tanto para La Libertad Avanza como para quienes votaron Unión por la Patria, los científicos están por arriba, ¿sí? Para quienes votaron en su momento a Juntos por el Cambio, estamos en tercer lugar. Entonces, tengamos en cuenta esto no es la única encuesta que muestra que estamos en las primeras posiciones en voces de confianza para la sociedad. Sepamos esto porque es una herramienta más para pelear por no solo nuestros derechos a trabajar, etcétera, etcétera, sino para pelear por lo que consideramos tiene que ser un futuro mejor para Argentina, que es solo conciencia y tecnología. ¿Vas vos, Willy? Gracias, Vale. Triste todo lo que escuchamos, pero más allá de eso, lo importante es seguir dando la pelea. Algunas cosas de que hicimos. Lo primero que quiero decir, lo digo en todas las reuniones que voy a los departamentos, en general cada gobierno de lo que sea que asume se queja de la herencia recibida. Nosotros decimos lo contrario, recibimos de la gestión de Juan Carlos una excelente herencia, sobre todo en la cuestión económica, así que eso quiero decirlo, que si hoy la facultad
tiene una espalda razonable para enfrentar esta situación, tiene que ver con muy buena parte con esa herencia económica recibida de la gestión anterior. Y a eso nosotros intentamos sumarle la posibilidad de potenciar a Fundacen. Entonces, entre las dos cosas, entre la potenciación de Fundacen y lo que recibió la facultad, lo que recibimos nosotros como gestión en cuanto a la situación saneada y con ahorros que la facultad tenía, nos permite hoy poder reaccionar rápido ante necesidades imperiosas de todo lo que estuvimos contando. Yo digo siempre que cuando en marzo del año pasado decíamos si los gastos de funcionamiento no se reajustan, y era un discurso general de toda la Universidad de Buenos Aires y de las universidades públicas, vamos a tener que cerrar en junio o en julio, en algunos casos, no en el nuestro, pero en algunos casos, yo siempre digo, me siento al lado en el Consejo Superior de la Decana de Sociales, y ella me decía, esto es literal, Sociales no tiene ningún tipo de fondo, o tiene muy pocos fondos propios, e incluso paga de sus gastos de funcionamiento la seguridad y la limpieza. Por lo tanto, era imposible que, si no se reacomodaban los gastos de funcionamiento, la Facultad de Sociales pudiera abrir después de mitad del año pasado. No es nuestro caso, por suerte, más allá que siempre decimos que el rol fundamental en la financiación de las universidades tiene que ser el del Estado. Quiero aclarar esto, de poder decir que, por un lado, la situación que recibimos desde el Estado en cuanto a las necesidades económicas financieras de la facultad son totalmente insuficientes. Algunas cosas podemos resolver con la espalda propia que tenemos. En ese contexto, lo que nosotros decidimos como gestión fue fortalecer sobre todo a los sectores más dañados por este ajuste feroz. Y quiero destacar 4 o 5 cosas relacionadas con esa. Por un lado, las becas Sadowski. Las becas Sadowski, cuando nos tocó asumir, estaban en 25.000 pesos. Hoy están en 470.000. Si miramos, la inflación desde ese momento hasta hoy está un poco por debajo del 1000%. Si multiplicáramos por 11 aproximadamente esos 25.000 pesos que estaba la beca Sadowski, hoy daría 275.000 pesos y está en 470. En términos reales, la beca Sadowski aumentó un 70%. ¿Por qué lo hicimos? Porque nos parece que son sectores que no podrían estudiar en la facultad si no reciben un fuerte apoyo desde la propia facultad. Hoy tenemos 50 becas Sadowski, no todas se financian desde la facultad, algunas se financian de Fundacen. Apenas asumimos, pudimos hacer un acuerdo con Nucleoeléctrica que financia 5 becas. Digo que por suerte lo pudimos hacer un poquito después que asumimos, al año siguiente, justo antes del cambio de gobierno. Nucleoeléctrica es una empresa pública privada, obviamente no hubiéramos podido hacer ese acuerdo con este gobierno, lo hicimos con el gobierno anterior y por suerte se sigue respetando. 5 becas Sadowski las paga Nucleoeléctrica mes a mes. Como les decía, entonces, el valor nominal se multiplicó por 19 cuando la inflación se multiplicó por 11. O sea, las becas Sadowski están mejor de lo que estaban. Mantuvimos las becas de viáticos para los estudiantes. Hoy hay algo así como 140 becas de viáticos para los estudiantes. Incorporamos a los no docentes con becas de transporte. Una de las cosas, y esto fue en acuerdo con APUBA, con la comisión interna de APUBA de la facultad, una de las cosas que empezábamos a ver es que, por supuesto, en este contexto salarial espantoso, a nuestros trabajadores incluso les cuesta llegar a la facultad para venir a trabajar. Este último semestre estamos dando 60 becas de transporte de 35.000 pesos cada una, que de alguna forma cubren los gastos de transporte de esas 60 personas para todos los días de la semana. Tuvimos el problema de las becas de finalización de doctorado. Si ustedes lo recuerdan, hubo en nuestro caso 18 casos de estudiantes de doctorado que tenían su aprobación académica para recibir, que venían con beca agencia y que estaban pidiendo en el CONICET la beca de finalización de doctorado, tenían la aprobación académica para hacerlo, pero las becas no fueron otorgadas. Eso era otra vez un desastre, era gente en la cual el Estado había invertido 3 años de beca y que de repente de un día para el otro le decía que no tenían más beca para finalizar el doctorado. Bueno, con un gran esfuerzo, y acá destacamos el apoyo de los
los departamentos docentes, incluso los que no estaban involucrados con las temáticas de estas becas, que eran esencialmente de las áreas biológicas. Con fuerte apoyo de los departamentos y la administración central pudimos armar 18 cargos equiparados de JTP exclusiva para, 16, teníamos 18 casos, 2 resolvieron su situación de alguna otra forma, con alguna beca externa. Pudimos armar 16 cargos de JTP exclusiva por un año para que esos becarios puedan finalizar con sus becas con sus tesis doctorales. En principio la beca era por 2 y nosotros ahora garantizamos 1. Esperamos que en marzo poder hacer esta misma ingeniería para que aquellos que no finalizaron con el doctorado puedan tener otro año más en la misma situación. Trabajamos fuertemente sobre las promociones no docentes, lo quiero volver a decir, ahí con el apoyo de la UBA. Desde que asumimos hemos dado, hoy me daba Leo Sayate el número, 160 promociones no docentes. Eso es 1/3 del plantel no docente de la facultad ha recibido una promoción de categoría. Una de las cosas que vimos cuando nos tocó asumir es que la pirámide de las categorías no docentes estaba muy desvirtuada, que teníamos muchos trabajadores no docentes en categorías inferiores a las que tenían que tener por el trabajo que hacían. Hicimos una negociación con la Universidad de Buenos Aires que nos permitió otorgar 70 adicionales y 90 pudimos hacerlo con el presupuesto genuino. Para que se den una idea, esas 90 llevamos casi 3 años de gobierno, dan algo así como 30 por año. El haber podido dar 160 implica que entre 5 y 6 años de lo que hubiera sido lo habitual, pudimos darlo en 3 gracias al apoyo de la Universidad de Buenos Aires. Algunas cosas adicionales que hicimos, organizamos un programa de viajes para doctorandos y para estudiantes. Estamos llamando la ¿tercer convocatoria o cuarta? Tercer convocatoria. Ahora, más allá de la crisis presupuestaria, nos parece que también es algo que tenemos que sostener y ahí otra vez tenemos un apoyo fuerte de la Fundación. Tenemos que sostener esa posibilidad de que nuestros doctorandos y en el caso de nuestros doctorandos al exterior, lo hemos hecho, en el caso de nuestros estudiantes a lugares de la Argentina, que tengan la posibilidad de interactuar con compañeros, colegas, grupos de trabajo, laboratorios en otros lugares de la Argentina o del mundo, y para eso estamos dando apoyo con el programa Más Viajes. Y lo otro que estamos intentando organizar ahora, y que también va a ser con un apoyo fuerte de Fundacen, un reclamo que recibimos en los departamentos, institutos que tienen estudiantes haciendo tesis de licenciatura experimentales. Lo que nos está pasando, pasa en biología, pero también pasa en algunos otros departamentos o disciplinas de la facultad, que cuesta a los laboratorios poder recibir a los estudiantes que tienen que hacer tesis de licenciatura obligatorias. Entonces estamos intentando organizar un refuerzo para esos laboratorios que reciban estudiantes haciendo tesis de licenciatura. Cada vez que íbamos a alguno de los departamentos de biología surgía este reclamo. Estamos en charlas con Fundacen para poder implementarlo desde ahora y que esos laboratorios que reciben estudiantes haciendo tesis de licenciatura reciban un refuerzo desde la facultad o desde la Fundación. Con esto quería hacer un breve resumen de sí, ya le pasó a Vale, pero digo, con esto quería hacer un breve resumen de cosas que fuimos fortaleciendo, más allá de, como siempre decimos, la situación general es para todos y todas muy complicada. Nos parece que fortalecer a los sectores más dañados, y esto es sobre todo los compañeros no docentes, las categorías más bajas de la pirámide docente y nuestros estudiantes, sobre todo aquellos de situación socioeconómica más compleja, tienen que ser apoyados y fortalecidos desde la facultad. No solo que de tu lista hay 2 cosas que por ahí no mencionaste. Una es que desde que empezó esta situación y la suspensión de pago de PICT, seguimos haciéndonos cargos de todo lo que serían el mantenimiento de las facilities de la facultad. Los usuarios por ahora no están pagando porque no tienen fondos suficientes para pagar las horas de uso. Eso sigue estando a cargo y va a estar a cargo de la facultad mientras podamos. Y lo otro que también estamos haciendo es resolver, en base a las llamadas de los distintos departamentos, situaciones de emergencia. No sé, está pasando mucho, hay equipos que están entrando ya a vías de obsolescencia, se rompen, necesitan repuestos, etcétera, etcétera. Esos pedidos los estamos recibiendo
comuníquense con Secretaría de Investigaciones, la responsable de recibir esos pedidos, y en general priorizamos aquellos equipos, aquellas necesidades que impacten a una cantidad importante de la comunidad, ¿sí? En general son cuestiones departamentales de usos de muchos grupos, etcétera, etcétera. No hacemos en ese caso ni convocatoria ni nada parecido porque nos parece que son situaciones de emergencia que hay que atender en momento y la solución puede ser distinta en cada caso. Última cosa, vos invitás a la marcha, dale vos a la marcha. Y Bien, nada, volver a decir, quiero repetirlo, agradecerle fuertemente a nuestros graduados externos que han hecho donaciones a Fundacen, en algunos casos muy importantes en cuanto a montos. Me parece que está buenísimo que hayamos podido acercar a gente que siente que hoy es lo que es gracias a cómo lo formó la facultad y que de alguna manera han respondido en ese contexto diciendo lo hicieron cuando nosotros recién asumíamos, pero después de diciembre del 2023 mucho más todavía, han decidido apoyar fuertemente a la facultad a través de la fundación para que muchas de estas cosas que hoy contamos puedan ser realidad. Hoy armamos un grupo más grande en función de lo que ellos empezaron haciendo, armamos un grupo más grande de graduados externos que siguen ayudándonos y que, bueno, esa semilla inicial la plantaron 3 graduados nuestros que, dado que ellos me autorizaron, los quiero nombrar con nombre y apellido: Sebastián Seria, graduado en matemática, Miguel Santos, graduado en computación, y Lucas Sigman, graduado en biología, que hicieron un esfuerzo importante desde sus recursos propios para fortalecer a la facultad, y que eso disparó que otros graduados y graduadas amigas y amigos estén apoyando a la fundación para poder hacer muchas de estas cosas que dijimos. Jueves 12:30, marcha en la Plaza Jusey para plantear estos reclamos desde la Universidad de Buenos Aires. Ojalá todos y todas puedan estar, y me parece que Vale también quiere hacer la convocatoria para la semana que viene en el Polo. A ver si funciona. Toma, pasalo vos si no. Ahí está. Bueno, la convocatoria, esta es el 28 de mayo, se está convocando desde diversas organizaciones y colectivos de ciencia y tecnología. 28 de mayo a las 13 horas en el Polo. Es extremadamente importante que todos y todas participen en estas movilizaciones. La realidad es que estamos hablando con funcionarios del gobierno, estamos hablando con diputados, estamos también trabajando desde el punto de vista legal, estamos trabajando en promover nuevas leyes, pero esta es la única instancia que hace que nuestros pedidos se escuchen y se escuchen realmente. La movilización del Polo está hecha con una estética, si quieren, del Eternauta. Aquellos que quieren participar en la organización, hay una movida artística muy fuerte que se va a hacer desde distintos centros. Uno de los centros es la facultad. Ahí creo que hay acá 2 de las personas responsables de ese nodo. Una es Anabela, si querés levantar la mano, así te buscan, y Alenadra, que está por ahí. Cualquiera que quiere participar, tanto en la organización, hasta es bastante divertido porque hay que armar máscaras y cosas y lo que sea, pueden contactarse o conmigo, que tienen el mail, o Anabela o Ale, pero realmente necesitamos que esta movilización sea importante para que podamos seguir hablando y se nos escuche. Yo decía el otro día, ahí pasamos la posta. Va a haber coordinadores por departamentos y en breve, bueno, si quieren Ana y... Sí. Y los estudiantes contáctense con Ana o con Ale para ser incorporados, al igual de los graduados que sean externos a la facultad. Yo decía el otro día, ahora pasamos la posta, creo que tenemos que liberar el aula 12:30, que hay un parcial, pero hoy pasamos la posta para comentarios, preguntas, observaciones que quieran hacer. Yo decía el otro día que me parecía buenísimo que hayamos tomado, que se haya tomado la imagen y el mensaje del Eternauta.
La frase creo que decía, la voy a decir un poco diferente, me da un poco de vergüenza, porque decía, esta porquería que viene del cielo, no decía esta porquería, nos está matando a todos o alguna cosa así, decía la frase del Eternauta. Yo decía que acá había que adaptarla y decir que esta porquería que viene de las fuerzas del cielo nos está matando como ciencia y como universidad. Y entonces me parece que está buenísimo eso, y por supuesto está muy bueno el mensaje de nadie se salva solo. Digo, fundamental, nadie se salva solo. Digo, tenemos que combatir este desastre siendo apoyado por todos y todas. Dicho eso, me parece que podemos pasar la posta para si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, observación. Adelanto que tenemos un poquito menos de media hora para liberar el aula, pero dicho eso, pasamos la posta para lo que nos quieran decir.